Yo estaba poniéndome los zapatos cuando el teléfono vibró con esa fuerza que te hiela la sangre. Era Jorge, mi contador. El mensaje decía: Celia, llámame ahora. No vayas a la casa de Mario hoy. Por favor. Mis manos temblaron tanto que el teléfono casi se me cae. Llevaba puestos mis aretes de perla, los que Mario me regaló hace 10 años por el Día de las Madres. Llevaba el vestido beige que tanto le gustaba. Había preparado el postre favorito de mis nietos desde las 6 de la mañana. Y ahora esto. Marqué el número de Jorge con dedos temblorosos. Contestó al primer timbre. Su voz sonaba distinta, tensa, como si estuviera conteniendo algo muy pesado. Celia, necesito que te sientes. Lo que voy a decir te va a dolerte, pero necesitas saberlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Me senté en la orilla de mi cama, esa cama donde dormí sola desde que enviudé hace 12 años. Esa cama donde lloré cada vez que Mario dejaba de contestar mis llamadas. Esa cama donde me pregunté 1000 veces si había sido buena madre. Jorge empezó a hablar y cada palabra era como un clavo en el pecho. Hace 3 días, Mario vino a mi oficina. No sabía que yo soy tu contador. Me pidió que preparara unos documentos. Documentos para transferir tu casa a su nombre. Documentos para vaciar tu cuenta de ahorros. Una procuración que te haría firmar hoy, en ese almuerzo. Celia. Todo está planeado. Tu nuera Luciana tiene hasta las palabras exactas que van a usar para convencerte. El mundo se detuvo. El reloj de la sala marcaba las 11:15. En 45 minutos yo estaría tocando la puerta de mi hijo. En 1 hora estaría sentada en su mesa. Y según Jorge, en 2 horas yo habría firmado mi propia ruina. Tienen los papeles listos, continuó Jorge, y su voz se quebraba. Van a decirte que es para protegerte, que es por tu edad, que así es más fácil si algo te pasa. Van a usar a los niños como excusa. Van a hacerte sentir que es lo mejor para todos. Miré alrededor de mi habitación. Las paredes que pinté yo misma cuando me quedé viuda. Las cortinas que cosí a mano. La foto de Mario en su graduación, sonriendo, con ese brillo en los ojos que creí que era amor. ¿Cuántas noches me quedé sin cenar para pagarle la universidad? ¿Cuántos trabajos extra tomé para que él tuviera lo que necesitaba? Vendí las joyas de mi madre. Vendí el auto de mi esposo. Vendí hasta los muebles de la sala para que mi hijo pudiera estudiar administración y tuviera un futuro mejor que el mío. Y ahora él quería quitarme todo. No pedirlo. No hablarlo. Quitármelo. Como si yo fuera un obstáculo. Como si mi existencia fuera un problema que resolver. Como si los 69 años de mi vida no valieran nada. Jorge seguía hablando, pero yo apenas podía escuchar por encima del ruido de mi propio corazón rompiéndose. Celia. Tengo copias de los documentos. Los revisé. Están perfectamente redactados para que parezcan legales. Si firmas hoy, en 48 horas tu casa estará a nombre de Mario. En 1 semana, tus ahorros habrán desaparecido. Los $42,000 que juntaste en 30 años de trabajo. $42,000. Cada centavo ganado limpiando casas ajenas. Cada billete guardado en vez de comprarme ropa nueva. Cada sacrificio para tener algo seguro en mi vejez. Y mi hijo lo sabía. Él sabía exactamente cuánto había en esa cuenta porque el año pasado, cuando le presté $5,000 para su negocio, le mostré mi estado de cuenta para que viera que sí podía ayudarlo. Ese dinero nunca me lo devolvió. Y yo nunca se lo reclamé porque una madre no cobra, pensaba yo. Una madre da sin esperar nada a cambio. Pero esto no era pedir. Esto era robar. Robar con papeles. Robar con abrazos falsos. Robar con un almuerzo el domingo. Jorge, le dije, y mi voz salió tan delgada como un hilo. ¿Estás completamente seguro? Hubo un silencio del otro lado. Luego su respuesta, clara y dolorosa. Celia, tengo los documentos en mi escritorio ahora mismo. Tienen fecha de hoy. Tienen un espacio para tu firma. Y tienen una cláusula que dice que tú aceptas voluntariamente transferir todos tus bienes porque ya no puedes administrarlo sola. Esto no es un error. Esto es un plan. Me levanté de la cama y caminé hacia el espejo. La mujer que me miraba de vuelta tenía 69 años, pero en ese momento parecía tener 100. Los ojos rojos. Las manos temblando.
El vestido beige que de pronto parecía un disfraz ridículo. ¿Quién era yo tratando de engañar? ¿Quién era yo creyendo que todavía importaba? Mi único hijo me había estado preparando una trampa. No desde ayer. Esto llevaba tiempo. Esto requería planeación. Esto significaba que cada vez que me llamó en los últimos meses, cada vez que preguntó por mi salud, cada vez que Luciana fue amable conmigo, todo era mentira. Todo era preparación para este momento, para este almuerzo, para estos papeles, para borrarme. Miré la foto de Mario en la pared. Tenía 5 años en esa imagen. Sonreía sin dientes de adelante. Llevaba la camiseta roja que le compré en el mercado. Yo lo abrazaba y él tenía sus manitas alrededor de mi cuello. En esa foto él me amaba. En esa foto yo era su mundo. ¿En qué momento dejé de serlo? ¿En qué momento me convertí en un problema? ¿En qué momento mi amor dejó de importar y solo importó mi dinero? Jorge seguía en el teléfono, esperando. ¿Qué hago?, le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. No vayas, Celia. No vayas hoy. Y mañana vienes a mi oficina. Necesitamos proteger tus bienes legalmente antes de que intenten otra cosa. Otra cosa. Como si esto fuera apenas el principio. Como si mi hijo ya estuviera pensando en el siguiente paso. En la siguiente mentira. En la siguiente forma de sacarme del camino. Colgué el teléfono y me quedé de pie en medio de mi habitación. El postre estaba listo en la cocina. Los zapatos puestos. Los aretes brillando. Pero yo ya no iba a ningún lado. Llamé a Mario. Contestó al tercer timbre, con esa voz alegre y falsa que ahora reconocía como lo que era, actuación. Mamá, ¿ya vienes? Los niños están preguntando por ti. Los niños. Siempre los niños como escudo. Como excusa. Como herramienta de manipulación. Mario, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No voy a poder ir hoy. Me siento mal. Hubo un silencio. Un silencio demasiado largo. Un silencio que confirmaba todo lo que Jorge me había dicho. ¿Mal? ¿Qué tienes? Su voz había cambiado. Ya no era alegre. Era tensa. Preocupada, pero no por mi salud. Preocupada porque su plan acababa de desmoronarse. Solo necesito descansar. Lo dejamos para otro día. Otro silencio. Mamá, ya tenemos todo listo. Los niños quieren verte. Luciana preparó tu comida favorita. Mentiras. Todo mentiras. Lo siento, hijo. Hablamos luego. Colgué antes de que pudiera insistir. Antes de que pudiera convencerme. Antes de que pudiera usar esa voz que siempre funcionaba, esa voz que me hacía sentir culpable por existir, por necesitar, por estar viva. Me quité los zapatos. Me quité los aretes. Me quité el vestido beige. Y me puse mi pijama vieja, esa que tiene un agujero en el hombro, pero que es la más cómoda del mundo. Me senté en la sala con una taza de té que no tenía ganas de tomar. El teléfono empezó a sonar. Era Mario. No contesté. Volvió a sonar. No contesté. Luego llegó un mensaje de texto. Mamá, ¿estás bien? Estamos preocupados. Preocupados por mí o preocupados porque su plan acababa de fallar. Miré ese mensaje durante 5 minutos completos. Y en esos 5 minutos entendí algo que debía haber entendido hace años. Mi hijo no me amaba. Mi hijo amaba lo que yo podía darle. Me quedé sentada en esa sala hasta que la luz cambió de color y la tarde se volvió naranja. El té se enfrió en mis manos. El teléfono siguió sonando, pero yo ya no lo miraba. Porque en mi cabeza empezaron a aparecer imágenes. Recuerdos. Momentos que en su tiempo parecían normales, pero que ahora, con esta nueva verdad encima, tomaban un significado completamente diferente. Como cuando ves una película por segunda vez y entiendes todas las pistas que no viste la primera vez. Recordé el cumpleaños de Mario hace 6 meses. Yo llegué con un pastel que horneé yo misma. Toqué la puerta y Luciana abrió con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Celia, qué sorpresa, dijo, aunque yo había confirmado mi visita 3 veces esa semana. No sabíamos que venías hoy. Pero sí sabían. Yo había llamado el día anterior. Mario me había dicho, sí mamá, ven a las 4.
Y cuando llegué a las 4 en punto, la casa estaba llena de gente que yo no conocía. Amigos de ellos. Colegas del trabajo. Vecinos. Pero ningún lugar para mí. Me quedé en la esquina de la sala sosteniendo mi pastel casero mientras todos comían el pastel de la pastelería cara que habían comprado. Nadie probó el mío. A las 5:30, Luciana me dijo con esa voz suave y venenosa: Celia, creo que Mario está cansado. Tal vez es mejor que te vayas para que pueda descansar. Me fui. Con mi pastel completo. Y lloré todo el camino en el autobús porque pensé que el problema era yo. Que yo había llegado en mal momento. Que yo era demasiado sensible. Pero no era eso. Era que yo ya molestaba. Ya sobraba. Ya era la madre vieja que no encajaba en su vida nueva. Recordé la Navidad pasada. Mario me llamó el 23 de diciembre. Mamá, este año vamos a hacer algo pequeño. Solo nosotros 4. Los niños quieren una Navidad tranquila. Los niños. Siempre los niños. Yo dije que sí, que entendía, que no había problema. Pasé la Nochebuena sola comiendo pan dulce y viendo la televisión. Pero 3 días después, vi las fotos en Facebook. Mario había hecho una cena enorme. Estaban sus amigos. Estaban los padres de Luciana. Estaban hasta los tíos que viven en otro estado. Todos estaban. Menos yo. En las fotos todos sonreían. Los niños tenían gorros de Santa Claus. Había un árbol gigante. Había regalos por todas partes. Había una mesa llena de comida. Y yo ni siquiera sabía que esa fiesta había existido. Cuando le pregunté a Mario días después, me dijo: fue algo de última hora, mamá. No queríamos molestarte. No querían incluirme. Pero yo tragué esa mentira como había tragado todas las demás. Recordé cuando cumplí 68 años el año pasado. Yo no esperaba gran cosa. Nunca he esperado gran cosa. Pero Mario me llamó en la mañana y me dijo: mamá, hoy pasamos por ti. Vamos a celebrar. Me puse mi mejor blusa. Me peiné. Me maquillé con ese labial que casi nunca uso. Esperé desde las 11 de la mañana. Mediodía. 1 de la tarde. 2 de la tarde. A las 3 llamé a Mario. No contestó. A las 4 me mandó un mensaje: mamá, perdón, surgió algo con el trabajo de Luciana. Lo dejamos para mañana. Mañana nunca llegó. Una semana después Mario apareció con un ramo de flores marchitas que claramente había comprado en el supermercado. Perdón mamá, ya sabes cómo es esto. Y yo dije que sí, que entendía, que no importaba. Pero sí importaba. Cada desplante importaba. Cada mentira importaba. Cada vez que me hacían sentir que yo era una carga, importaba. Solo que yo no lo veía. O no quería verlo. Porque aceptar que tu hijo no te quiere es aceptar que algo en ti está roto. Y yo no estaba lista para eso. Recordé todas las veces que le presté dinero. No solo los $5,000 del negocio. Antes de eso fueron 2,000 para arreglar el auto. Antes de eso 1,500 para los uniformes de los niños. Antes de eso 800 para el dentista. Antes de eso 500 para no sé qué emergencia. Siempre eran emergencias. Siempre era urgente. Y yo siempre decía que sí porque una madre ayuda. Una madre da. Una madre no deja que su hijo sufra si puede evitarlo. Pero Mario nunca sufría. Mario tenía un auto del año. Mario y Luciana salían a restaurantes los fines de semana. Mario acababa de cambiar todos los muebles de su sala. Lo sé porque lo vi en las fotos que publicaba Luciana. Fotos de su vida perfecta. De su casa perfecta. De sus hijos perfectos. Y yo comentaba en cada foto: qué bonito, mija. Qué bendición. Y ella nunca respondía. Ni un gracias. Ni un corazón. Nada. Recordé la vez que me enfermé hace 4 meses. Una gripe fuerte que me dejó 3 días en cama. Le llamé a Mario para decirle que no podía levantarme. Que tenía fiebre. Que necesitaba que alguien me comprara medicina. Mamá, estoy en una reunión importante. ¿No puedes pedirle a alguna vecina? Una vecina. Él me pedía que le rogara ayuda a una vecina antes que venir él mismo. Antes que mandar a Luciana. Antes que preocuparse de verdad.
Al final fue doña Alma, mi vecina del tercer piso, quien me compró la medicina y me hizo un caldo. Doña Alma, que apenas me conocía, mostró más amor en esas 2 horas que mi hijo en 2 años. Y cuando le conté a Mario después, él dijo: «Qué bueno que doña Alma estaba ahí. Es que nosotros estábamos muy ocupados esa semana». Siempre ocupados. Siempre con algo más importante. Siempre con una excusa perfectamente construida para hacerme sentir que yo estaba pidiendo demasiado al esperar un mínimo de atención. Recordé el Día de las Madres de este año. Mario me mandó flores por servicio de entrega. Llegaron a las 10 de la mañana con una tarjeta que decía: «Para la mejor mamá. Te queremos». Un mensaje genérico que probablemente venía preescrito en la página web. Ni siquiera se tomó el tiempo de escribir algo personal. Y las flores eran baratas. Podía notarlo. Claveles simples. Nada de rosas. Nada especial. El tipo de arreglo que cuesta $15. Mientras yo le había regalado a él $500 el mes anterior para no sé qué cosa de los niños. Pero yo puse esas flores en un florero. Les tomé foto. La publiqué en mi Facebook con el texto: «Gracias mi hijo hermoso por estas flores tan lindas». Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Aparentar que todo está bien. Aparentar que somos amadas. Aparentar que nuestros hijos nos valoran. Porque admitir lo contrario es admitir que fallamos en lo único que se supone que una madre debe lograr: que sus hijos la amen. Recordé todas las veces que los niños me preguntaban: «Abuela, ¿cuándo nos vas a visitar?». Y yo decía: «Cuando tu papá me invite, mi amor». Y el niño decía: «Pero yo te estoy invitando ahora». Y entonces llegaba la voz de Luciana desde el fondo: «Niños, la abuela está muy ocupada. No la molesten». Ocupada. Yo, que no tenía nada más que tiempo. Yo, que hubiera caminado descalza sobre vidrios rotos por pasar una tarde con esos niños. Ocupada era el código para «no la queremos aquí». Y los niños crecieron creyendo que yo era la abuela distante. La que no visitaba. La que no llamaba. Cuando la verdad era que cada vez que intentaba acercarme, Luciana construía un muro nuevo. Cada vez que proponía llevarlos al parque, había una excusa. Cada vez que ofrecía cuidarlos, ya tenían planes. Cada vez que preguntaba por sus calificaciones, por sus amigos, por sus vidas, las respuestas eran cortas y frías. Como si mis preguntas fueran invasivas. Como si mi interés fuera inapropiado. La sala se oscureció completamente. Ya eran casi las 7 de la noche. El postre que hice seguía en la cocina. Lo tiré a la basura. No podía ni mirarlo sin sentir náuseas. Cada pedazo de ese pastel representaba mi ingenuidad, mi estupidez, mi negación. Porque yo sabía. En algún lugar profundo, yo siempre supe que algo estaba mal. Pero elegí no verlo. Elegí creer las mentiras porque la verdad era demasiado dolorosa. Porque aceptar que tu hijo te usa es aceptar que diste todo y recibiste nada. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Luciana. «Celia, Mario está muy preocupado. ¿Estás bien? Necesitas que vayamos». Vayamos. Como si alguna vez hubieran venido sin necesitar algo. Leí ese mensaje 3 veces. Y en cada lectura veía más claro el veneno escondido en esas palabras aparentemente amables. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados porque hoy debía haber firmado esos papeles. Hoy debía haber caído en la trampa. Y yo me había escapado. No respondí el mensaje de Luciana. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el techo de mi sala. Ese techo que conocía de memoria. Esa grieta pequeña en la esquina que siempre prometí arreglar pero nunca lo hice. Esa mancha de humedad que aparecía cada invierno. Ese techo que había visto en mis noches de insomnio, en mis madrugadas de soledad, en mis momentos de alegría y en mis días de tristeza. Ese techo era más constante que mi propio hijo. La verdad cayó sobre mí como agua helada. No fue gradual. No fue suave. Fue brutal y completa. Mi hijo no me amaba. Tal vez nunca me amó. O tal vez me amó cuando era niño, cuando me necesitaba, cuando yo era útil. Pero en algún momento del camino, ese amor se transformó en otra cosa. En conveniencia. En costumbre. En oportunidad. Y finalmente, en esto.
en un plan para robarme, para borrarme, para quitarme lo único que me quedaba y dejarme sin nada. Me levanté del sofá y caminé por mi casa. Mi pequeña casa de 2 habitaciones que compré hace 20 años con el dinero de la indemnización cuando la fábrica cerró. Esta casa que limpié y arreglé con mis propias manos. Esta casa donde cada mueble tiene una historia. El sillón que compré de segunda mano y tapicé yo misma. La mesa que era de mi madre. Las cortinas que cosí en las noches después del trabajo. Las plantas en la ventana que cuido como si fueran mis hijas. Esta casa iba a ser de Mario. En un par de días, si yo hubiera sido más tonta. Si hubiera confiado un minuto más. Si no hubiera tenido un contador honesto que me alertara a tiempo. Esta casa donde lloré la muerte de mi esposo. Donde crié a mi hijo sola. Donde sobreviví a la pobreza y a la soledad. Donde envejecí creyendo que al menos tenía esto, un techo seguro sobre mi cabeza. Todo esto iba a desaparecer con una firma. Con un almuerzo. Con una mentira bien construida. Entré a mi habitación y abrí el cajón donde guardo mis documentos importantes. La escritura de la casa. Los estados de cuenta del banco. Las pólizas de seguro. Mi testamento. Todo estaba ahí, organizado, porque yo soy una mujer ordenada. Una mujer que siempre ha sido responsable. Una mujer que trabajó desde los 15 años y nunca le debió un centavo a nadie. Una mujer que se rompió el cuerpo en trabajos pesados para que su hijo no tuviera que hacerlo. Saqué mi testamento. Lo escribí hace 5 años. En él dejaba todo a Mario. La casa. Los ahorros. El pequeño seguro de vida. Todo. Porque él era mi único hijo. Mi única familia. La única persona en el mundo que llevaba mi sangre y el apellido de mi esposo muerto. Leí cada línea de ese documento y sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No con ruido. No con drama. Sino con un silencio profundo y terrible. ¿Qué clase de hijo hace esto? ¿Qué clase de hombre planea robarle a su propia madre? No en un impulso. No en un momento de desesperación. Sino con tiempo. Con documentos legales. Con la ayuda de su esposa. Con frialdad. Con cálculo. Como si yo fuera un negocio. Como si mi vida fuera una transacción. Como si los 69 años de existir, de trabajar, de amar, de sacrificarme, no significaran absolutamente nada. Me senté en el borde de mi cama con el testamento en las manos. Pensé en romperlo. En quemarlo. En cambiarlo ahora mismo. Pero no lo hice. Porque romper ese papel no iba a cambiar nada. El daño ya estaba hecho. La traición ya existía. El hijo que yo creía tener nunca fue real. Fue una fantasía que yo construí porque necesitaba creer que todo mi sufrimiento había valido la pena. Que todos mis sacrificios habían creado a un hombre bueno. A un hombre agradecido. A un hombre que honraba a su madre. Pero Mario no era ese hombre. Mario era un extraño con mi apellido. Un extraño que aprendió a sonreírme en los momentos correctos. Un extraño que sabía exactamente qué palabras usar para mantenerme esperanzada. Un extraño que medía cada visita, cada llamada, cada gesto, para obtener lo máximo con el mínimo esfuerzo. Y yo fui tan ciega. Tan desesperadamente ciega. Guardé el testamento de vuelta en el cajón. Mañana iría con Jorge a proteger mis bienes. Mañana empezaría a desarmar legalmente cualquier posibilidad de que Mario pudiera tocar mi patrimonio. Pero esta noche larga y oscura, solo quería sentir el dolor completo. Quería dejar que me atravesara. Porque sabía que después de esta noche, ya nada sería igual. Después de esta noche, yo sería otra persona. Una persona que ya no creía en cuentos de hadas sobre el amor incondicional de los hijos. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era una llamada, no un mensaje. Era Mario. Vi su nombre en la pantalla. Vi la foto que tengo de él, esa donde está sonriendo. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. 3 veces. 4. Hasta que se cortó. Inmediatamente volvió a llamar. Dejé que sonara de nuevo hasta que se cortó. Y luego otra vez. Y otra. 5 llamadas en 10 minutos. Esa era su desesperación. No por mí, sino por su plan fallido. Por su robo interrumpido.
Llegó otro mensaje. Esta vez más directo. Mamá, contesta. Necesito saber que estás bien. Si no contestas voy a ir a tu casa. Una amenaza disfrazada de preocupación. Si yo no respondía, él vendría. Y si venía, ¿qué haría? ¿Tratar de convencerme? ¿Traer los papeles de todas formas? ¿Inventar otra mentira? Le escribí de vuelta, cada palabra como una piedra pesada. Estoy bien. Solo necesito descansar. No vengas. Hablamos mañana. Mañana. Esa palabra que siempre usaba para posponer confrontaciones, para evitar conflictos, para mantener la paz. Pero este mañana sería diferente. Este mañana yo estaría en la oficina de Jorge protegiendo lo que era mío. Este mañana yo empezaría a construir muros legales que Mario nunca podría atravesar. Este mañana yo dejaría de ser la madre tonta y me convertiría en algo que nunca pensé que tendría que ser, mi propia defensora. Me acosté vestida sobre la cama. No tenía fuerzas para ponerme la pijama. No tenía fuerzas para nada. Miré el techo oscuro y pensé en todas las veces que había dormido en esta cama soñando con un futuro donde Mario y yo éramos cercanos. Donde él me visitaba seguido. Donde los nietos pasaban los fines de semana conmigo. Donde yo era la abuela presente, amada, importante. Ese futuro nunca iba a existir. Ese futuro era otra fantasía que yo había construido para sobrevivir a la soledad. La realidad era esta: yo estaba sola. Siempre estuve sola. Desde que mi esposo murió, la soledad fue mi única compañera constante. Pero yo la disfracé de darle espacio a Mario. La disfracé de respetar su vida de adulto. La disfracé de no ser una suegra entrometida. Cuando la verdad era que ellos me habían empujado afuera hace años. Y yo simplemente acepté quedarme ahí, en el frío, en la distancia, esperando migajas de atención que llegaban cada vez menos. Cerré los ojos pero no pude dormir. En mi cabeza se reproducían escenas en un loop constante. Mario de niño pidiéndome que le leyera un cuento. Mario de adolescente avergonzándose de que yo fuera a buscarlo a la escuela con mi uniforme de limpieza. Mario de adulto presentándome a Luciana con una sonrisa forzada, como diciendo: esta es mi madre, perdón por ella. Mario hace un mes pidiéndome prestados $500 mientras planeaba robarme 42,000. Cada imagen dolía. Cada recuerdo era una herida nueva sobre heridas viejas que nunca habían sanado. Pero había algo más debajo del dolor. Algo pequeño y duro que empezaba a crecer en mi pecho. Algo que no era tristeza ni autocompasión. Era rabia. Una rabia fría y clara. Una rabia que no gritaba sino que observaba. Una rabia que no destruía sino que construía. Una rabia que decía: no voy a permitir esto. No voy a ser víctima. No voy a desaparecer solo porque ellos quieren que desaparezca. Abrí los ojos en la oscuridad. Ya no estaba llorando. Las lágrimas se habían secado en algún momento que no noté. Mi respiración era regular. Mi mente estaba clara. Más clara de lo que había estado en años. Porque finalmente, después de tanto tiempo viviendo en la negación, yo veía la verdad completa. Y la verdad, aunque dolorosa, también era liberadora. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que justificar. Ya no tenía que torturarme preguntándome qué había hecho mal. No había hecho nada mal. Fui la mejor madre que pude ser con lo que tenía. Di todo lo que podía dar. Amé con cada fibra de mi ser. El problema nunca fui yo. El problema era Mario. Y Luciana. Y su codicia. Y su frialdad. Y su capacidad para ver a una mujer de 69 años y pensar: ¿cómo nos aprovechamos de ella? En lugar de: ¿cómo la cuidamos? Me levanté de la cama a las 3 de la mañana. Fui a la cocina y me preparé un café cargado. Me senté en la mesa donde había comido sola tantas noches. La misma mesa donde había estudiado con Mario cuando era niño. La misma mesa donde había llorado facturas que no podía pagar. La misma mesa donde había celebrado sola cada uno de mis cumpleaños en los últimos años. Y en esa mesa, a las 3 de la mañana del lunes, tomé una decisión. Iba a pelear. No con gritos ni escándalos. No con venganza barata ni dramas. Sino con inteligencia. Con estrategia.
con la misma fortaleza que me había mantenido viva todos estos años. Mario había subestimado a su madre. Pensó que yo era débil. Pensó que yo era tonta. Pensó que yo firmaría cualquier papel que me pusiera enfrente con tal de sentir su amor por 5 minutos. Se equivocó. Y ahora iba a descubrir quién era realmente Celia Olivares. No la madre sumisa, sino la mujer que sobrevivió a todo y que no iba a rendirse ahora. A las 8 de la mañana estaba tocando la puerta de la oficina de Jorge. Él me esperaba con café preparado y esa mirada de preocupación que solo tienen las personas que realmente se interesan. Me senté frente a su escritorio y ahí estaban los documentos. Una pila de papeles perfectamente ordenados que representaban la traición de mi hijo en tinta negra sobre papel blanco. Jorge no dijo nada al principio. Solo empujó la carpeta hacia mí con cuidado, como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. Abrí la carpeta con manos que ya no temblaban. La noche había quemado todo el miedo que me quedaba. Ahora solo había claridad. El primer documento era una procuración general. Leí cada línea. En ese papel yo supuestamente autorizaba a Mario Olivares a actuar en mi nombre en todos los asuntos legales, financieros y patrimoniales. A vender. A comprar. A transferir. A disponer de todo lo que era mío como si fuera suyo. Y al final había un espacio para mi firma. Un espacio vacío que hoy debía haber sido llenado. ¿Esto es legal?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Jorge se recostó en su silla y suspiró. Si tú lo hubieras firmado voluntariamente, sí. Ese es el problema, Celia. Estos documentos están perfectamente redactados. Un abogado caro los hizo. Alguien que sabe exactamente qué hacer para que todo parezca limpio y legal. Alguien caro. Eso significaba que Mario había gastado dinero en esto. Dinero que probablemente era de los $500 que yo le había prestado el mes pasado. El segundo documento era peor. Era una escritura de compraventa de mi casa. En ella yo supuestamente vendía mi propiedad a Mario por la suma de $1. $1. Como si mi casa no valiera nada. Como si los 20 años de pagos mensuales no significaran nada. Como si el sudor y las lágrimas que costó cada metro cuadrado pudieran resumirse en una moneda. Y debajo de la cantidad había una nota que decía, venta entre familiares por amor y consideración mutua. Amor. Esa palabra me dio náuseas. Jorge señaló otro párrafo. Mira aquí. Dice que tú vendes la casa porque deseas asegurar el futuro de tu hijo y que lo haces libre de cualquier presión o influencia externa. Eso los protege legalmente. Si algún día intentaras reclamar, ellos dirían que tú lo hiciste voluntariamente por amor de madre. Cada palabra estaba calculada. Cada frase era una trampa. Esto no era obra de Mario solo. Esto tenía las huellas de Luciana por todas partes. El tercer documento era una autorización bancaria. Con este papel Mario podría acceder a todas mis cuentas. Retirar dinero. Cerrar cuentas. Transferir fondos. Todo sin necesitar mi presencia. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, pregunté. Jorge sacó otro papel. Encontré algo más. Mario vino a verme hace 3 meses por primera vez. No, esa vez no sabía que yo era tu contador. Me preguntó hipotéticamente cómo podría ayudar a su madre anciana a manejar mejor sus finanzas. Anciana. 3 meses. Esto no era nuevo. Esto llevaba tiempo gestándose. Jorge continuó. Le dije que lo mejor era hablar contigo directamente. Que tú podías tomar tus propias decisiones. Él se fue ese día sin contratar mis servicios. Pero hace 2 semanas volvió. Esta vez con todos estos documentos ya preparados. Solo necesitaba que alguien los revisara y certificara que estaban bien hechos. No sabía que yo te conocía. Cuando vi tu nombre en los papeles, casi me caigo de la silla. Miré a Jorge con una gratitud que no podía expresar con palabras. Si él no me hubiera avisado, ahora mismo yo estaría firmando mi sentencia. Estaría entregando todo. Estaría quedándome sin nada. ¿Qué hago ahora? Jorge ya tenía papeles preparados. Primero, protegemos todo legalmente. Vamos a hacer documentos que anulen cualquier intento futuro de apropiación. Segundo, cambiamos todas tus contraseñas bancarias. Tercero, ponemos alertas en todas tus cuentas. Y cuarto,
Necesitas decidir qué quieres hacer con Mario. Esa última pregunta me golpeó. ¿Qué quería hacer con Mario? ¿Denunciarlo? ¿Confrontarlo? ¿Cortar toda comunicación? ¿Perdonarlo? Cada opción parecía imposible, porque cada opción significaba aceptar que mi vida como la conocía había terminado. Jorge me dejó pensar mientras preparaba los nuevos documentos. Me quedé mirando esos papeles de la traición. Tan perfectos, tan legales, tan fríos. Quiero confrontarlo, dije finalmente. Pero no todavía. Primero necesito protegerme. Después necesito entender hasta dónde llega esto. Jorge asintió. Hay algo más que debes saber. Investigué un poco. Tu nuera Luciana tiene antecedentes. Hace 6 años intentó algo similar con su propia madre. Convenció a la señora de poner una casa a su nombre. La madre se quedó sin nada y ahora vive con una hermana. Luciana vendió la casa y nunca le dio un centavo. El aire se me escapó de los pulmones. Luciana ya había hecho esto antes. Ya había destruido a una madre. Y ahora venía por mí. Y Mario lo sabía. Tenía que saberlo. Eso significaba que mi hijo no solo era cómplice. Era un participante activo. Había visto lo que Luciana le hizo a su propia madre y pensó, hagamos lo mismo con la mía. Esa revelación fue peor que todo lo anterior, porque eliminaba cualquier posibilidad de que Mario fuera manipulado o engañado. Él sabía exactamente qué estaba haciendo. Dame los papeles, le dije a Jorge. Voy a firmar todo lo que sea necesario para protegerme. Pasamos las siguientes 2 horas construyendo fortalezas legales alrededor de mi patrimonio. Firmé documentos que establecían que cualquier transferencia de bienes requería la presencia de 2 testigos y un abogado independiente. Firmé papeles que bloqueaban cualquier procuración futura. Firmé autorizaciones para que el banco me llamara personalmente antes de aprobar cualquier transacción mayor a $100. Cambiamos todas mis contraseñas. Las de los bancos. Las del correo electrónico. Las de redes sociales. Todo. Jorge me enseñó a activar la verificación en 2 pasos. Me explicó cómo reconocer intentos de fraude. Me dio el número de un abogado especializado en casos de abuso de ancianos. Porque eso es lo que es, Celia. Esto es abuso financiero de ancianos. Es un delito. Y si quisieras, podrías denunciarlo. ¿Denunciar a mi propio hijo? La idea me revolvió el estómago. Pero también me hizo pensar. Si yo no hacía nada, ¿cuántas otras madres sufrirían lo mismo? ¿Cuántas ancianas estarían ahora mismo firmando papeles sin entender que estaban regalando su vida entera? Guardé el número del abogado en mi bolso. No sabía si lo usaría, pero saber que existía esa opción me daba una extraña sensación de poder. Salí de la oficina de Jorge a las 11 de la mañana. El sol brillaba con fuerza. La calle estaba llena de gente yendo y viniendo con sus vidas normales. Y yo era otra persona. Ya no era Celia la madre ingenua. Era Celia la mujer protegida. La mujer que sabía la verdad. La mujer que había construido muros donde antes solo había puertas abiertas. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Mario y 11 mensajes. No los leí. Todavía no estaba lista. Llegué a casa y cerré la puerta con seguro. Algo que nunca hacía durante el día. Pero ahora todo era diferente. Ahora sabía que tenía enemigos. Y uno de ellos era mi propio hijo. Me senté en la sala con una libreta nueva que había comprado en el camino. En la primera página escribí, evidencias. Porque si iba a confrontar a Mario, necesitaba tener todo claro. Cada mentira, cada manipulación, cada señal que yo había ignorado. Empecé a escribir fechas. El día que me pidió los $5,000 y nunca los devolvió. El día que canceló mi cumpleaños. La Navidad donde me excluyeron de la fiesta. Cada visita cancelada. Cada excusa. Cada vez que Luciana me alejó de los nietos. Página tras página se llenaba de evidencia de un patrón claro y deliberado. No eran coincidencias. Era un plan de distanciamiento progresivo. Primero me alejaron emocionalmente. Luego venía el robo financiero. Saqué mi teléfono y empecé a revisar nuestros mensajes. Los guardé todos.
Cada conversación donde Mario me pedía dinero con promesas de devolverlo pronto. Mamá, son solo 2.000. Te los devuelvo el próximo mes, te lo prometo. Eso fue hace un año. Nunca vi ese dinero. Tomé capturas de pantalla de todo. Las guardé en una carpeta especial. Evidencia. Prueba de que esto no empezó ayer. Esto era un patrón de años. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Hice una lista de cada transferencia que le había hecho a Mario en los últimos 3 años. Sumé todo. $12.800. Casi $13.000 en préstamos que nunca fueron devueltos. Y yo no los había contado. No los había reclamado. Porque una madre no lleva cuentas, pensaba yo. Una madre da sin esperar nada a cambio. Pero Mario sí llevaba cuentas. Mario sabía exactamente cuánto tenía yo y cuánto podía sacarme antes de ir por todo. Llamé al banco. Pedí hablar con un gerente. Le expliqué mi situación sin dar muchos detalles. Solo le dije que necesitaba proteger mi cuenta de accesos no autorizados. La gerente fue amable y eficiente. Me ayudó a establecer una clave secreta que se requeriría para cualquier cambio en mi cuenta. Me dio su número directo. Me dijo: señora Olivares, lamento que esté pasando por esto. Vemos estos casos más seguido de lo que la gente cree. Ancianos siendo estafados por sus propios hijos. Usted hizo bien en protegerse. Ancianos siendo estafados por sus propios hijos. Eso era yo. Ese era mi caso. Yo era una estadística. Un número en algún reporte sobre abuso financiero de personas mayores. La idea me enfureció y me entristeció al mismo tiempo. Colgué el teléfono y seguí trabajando. Busqué en internet información sobre Luciana Márquez. Encontré su perfil en redes sociales. Fotos de su vida perfecta. Su casa decorada. Sus viajes. Sus cenas en restaurantes caros. ¿Todo pagado con qué dinero?, me pregunté. Con el dinero de Mario. Y el dinero de Mario venía en parte de mí. Seguí buscando. Encontré artículos viejos de periódicos locales. Y ahí estaba. Un caso judicial de hace 6 años. Luciana Márquez demandada por su propia madre por apropiación indebida de bienes. El caso se cerró porque la madre retiró la demanda. Probablemente por vergüenza. Probablemente porque denunciar a tu propia hija es casi imposible emocionalmente. Probablemente por las mismas razones que yo ahora dudaba en denunciar a Mario. Imprimí todo. Los artículos. Los extractos bancarios. Los mensajes. Las fechas. Los nombres. Armé un archivo completo. Si iba a confrontar a Mario, quería tener cada pieza de evidencia lista. No quería que pudiera negar nada. No quería que pudiera voltear la situación y hacerme sentir culpable. Esta vez yo tenía el poder. Esta vez yo tenía la verdad documentada. Esta vez no iba a permitir que me manipulara. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «Señora Celia Olivares», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo». La voz continuó. «Habla el licenciado Alonso Duarte. Jorge Vega me pasó su caso. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Hay algo más que debe saber sobre el plan de su hijo». Mi corazón se aceleró. ¿Algo más? ¿Qué podía ser peor de lo que ya sabía? Llegué a la oficina del licenciado Duarte a las 3 de la tarde. Era un hombre de unos 50 años con cara seria y modales directos. Me senté frente a él y noté que tenía una carpeta con mi nombre. «Señora Olivares». Investigué un poco después de que Jorge me contó su situación. Y encontré algo preocupante. Sacó unos papeles de la carpeta. Su hijo y su nuera solicitaron un préstamo hace 2 meses. Un préstamo de $30.000. ¿Sabe qué pusieron como garantía? Negué con la cabeza, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Pusieron su casa, señora Olivares. Su casa. La que todavía está a su nombre. Presentaron documentos falsos que decían que la casa ya era de ellos. El banco rechazó el préstamo porque al verificar encontraron que la propiedad sigue registrada a su nombre. Pero intentaron usar su casa como garantía sin que usted lo supiera. Eso es fraude. Fraude. La palabra resonó en la oficina como un disparo.
Si hubieran conseguido que usted firmara esos papeles el domingo, su plan era volver al banco el lunes con la escritura nueva, conseguir los $30,000 y desaparecer. Usted se hubiera quedado con una casa hipotecada que no sabía que estaba hipotecada y con cuentas vacías. El licenciado Duarte me miraba con una mezcla de compasión y enojo profesional. Señora Olivares, esto no es solo un hijo que quiere heredar antes de tiempo. Esto es un esquema criminal bien planeado. Me quedé en silencio, procesando la información. $30,000 más mis 42,000 en ahorros más el valor de mi casa. Mario y Luciana planeaban dejarme en la calle sin un centavo. Y yo hubiera firmado todo con una sonrisa en la cara creyendo que estaba haciendo algo bueno por mi familia. El licenciado Duarte continuó. Tengo contactos en el banco. Conseguí copias de la solicitud del préstamo. Aquí están las firmas falsificadas. Aquí está el documento fraudulento. Esto es suficiente para una denuncia penal. Tomé los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba mi firma. Pero no era mi firma. Era una imitación bastante buena, pero no perfecta. Alguien había practicado copiar mi firma. Alguien había tenido acceso a documentos míos para estudiar cómo firmaba. Y ese alguien tenía que ser Mario. Él era el único que había visto mis papeles personales. Él era el único que había estado en mi casa con acceso a mis documentos. ¿Qué debo hacer?, pregunté con voz quebrada. El licenciado Duarte se reclinó en su silla. Eso depende de usted, señora Olivares. Legalmente, tiene todas las herramientas para denunciar. Esto es fraude, falsificación de documentos e intento de apropiación indebida. Su hijo podría enfrentar cargos penales serios. Pero entiendo que esto es su hijo. Y esa decisión no es fácil. No era fácil. Era imposible. Era la decisión más dolorosa del mundo. Por ahora, continuó el abogado, lo más importante es que usted está protegida. Los documentos que firmó con Jorge son sólidos. Su patrimonio está blindado legalmente. Su hijo no puede tocar nada. Pero también debe decidir si quiere confrontarlo o simplemente cortar contacto. Y debe decidir si quiere que esto tenga consecuencias legales o si prefiere mantenerlo en privado. 3 opciones. Ninguna buena. Todas dolorosas. Todas significaban aceptar que mi familia tal como la conocía había muerto. Salí de esa oficina con más información de la que quería tener. El sol empezaba a ocultarse. Caminé por las calles de mi barrio sin rumbo fijo. Pasé frente al parque donde llevaba a Mario cuando era niño. Me senté en una banca y miré a las madres jóvenes jugando con sus hijos. Todas parecían tan felices. Todas parecían tan seguras de que sus hijos las amarían para siempre. Y yo había sido una de ellas. Había sido esa madre que creía que el amor era suficiente, que creía que dar lo mejor de ti garantizaba recibir algo a cambio. Pero no era así. Podías darlo todo y recibir traición. Podías amar con cada fibra de tu ser y ser usada. Podías sacrificar tu vida entera y terminar siendo vista como un recurso explotable. El amor de madre no garantizaba nada, excepto dolor si elegías al hijo equivocado, o si tu hijo elegía a la pareja equivocada, o si la vida simplemente decidía enseñarte esta lección de la manera más brutal posible. Llegué a casa cuando ya había oscurecido. Encendí todas las luces porque la oscuridad me hacía sentir más sola de lo que ya estaba. Me preparé un té que no iba a tomar. Me senté en la mesa de la cocina con todas las evidencias esparcidas frente a mí. Los documentos falsos. Los extractos bancarios. Las capturas de pantalla. Las fechas. Los nombres. Todo estaba ahí. La verdad completa y documentada. Ahora solo faltaba decidir qué hacer con ella. Podía ignorarlo todo. Podía fingir que nunca supe nada. Podía seguir siendo la madre que llama los domingos y manda regalos en Navidad. Podía tragarme esta traición como me había tragado todas las anteriores. Pero si hacía eso, ¿quién sería yo? ¿Una cobarde? ¿Una tonta? ¿Una mujer sin dignidad? No. Ya había sido esa mujer demasiado tiempo. Ya había aceptado demasiadas migajas. Ya había justificado demasiadas ausencias. Podía cortar contacto completamente. Bloquear su número. Cambiar mi testamento. Desaparecer de su vida como él había intentado desaparecerme a mí.
Pero eso tampoco se sentía correcto. Porque significaba que él se quedaría sin consecuencias. Significaba que podría seguir su vida como si nada. Significaba que nunca tendría que enfrentar lo que hizo. Y yo necesitaba que lo enfrentara. Necesitaba verlo a los ojos y mostrarle que yo sabía. Que siempre supe. Que no era tan tonta como él pensaba. O podía confrontarlo. Cara a cara. Con toda la evidencia. Con toda la verdad. Podía darle la oportunidad de explicarse, aunque no había explicación posible. Podía ver si quedaba algo de ese niño que me abrazaba con sus manitas. Podía buscar algún rastro de arrepentimiento en sus ojos. Y si no lo encontraba, al menos sabría que lo intenté. Que le di una última oportunidad de ser el hijo que yo necesitaba que fuera. Esa última opción me asustaba más que todas las demás. Porque significaba abrir la puerta al dolor más grande. Significaba enfrentar su rechazo directamente. Significaba escucharlo decir en voz alta lo que sus acciones ya habían gritado. Pero también era la única opción que me daba paz. La única que no me dejaría preguntándome qué hubiera pasado si por el resto de mis días. Tomé mi teléfono. Tenía 32 llamadas perdidas de Mario ahora. Docenas de mensajes. Algunos preocupados. Algunos molestos. Los últimos casi amenazantes. Mamá, si no contestas voy a llamar a la policía para que revisen que estés bien. La policía. Qué irónico. Él amenazaba con llamar a la policía mientras yo tenía evidencia suficiente para que la policía lo arrestara a él. Respiré profundo 3 veces. Luego escribí un mensaje. Mario, necesito hablar contigo. Ven a mi casa el sábado a las 2 de la tarde. Solo tú. Sin Luciana. Sin los niños. Esto es importante. Mandé el mensaje antes de poder arrepentirme. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Mamá, gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. ¿Estás bien? ¿Por qué no puedo llevar a Luciana? Le respondí con firmeza. Solo tú. El sábado a las 2. O no hablamos nunca más. Nunca le había hablado así. Nunca había puesto condiciones. Nunca había amenazado con cortar contacto. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía el poder. Vi los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente llegó su respuesta. Está bien, mamá. Ahí estaré. Solo dime que estás bien, por favor. No le contesté. Dejé el mensaje en visto. Que se quedara con la duda. Que sintiera un poco de la ansiedad que yo había sentido toda la vida esperando sus llamadas. Los siguientes 3 días fueron extraños. Limpié mi casa como nunca. Lavé cortinas. Saqué brillo a los muebles. Ordené cada rincón. No porque quisiera impresionar a Mario, sino porque necesitaba hacer algo con mis manos. Necesitaba mantener mi mente ocupada para no volverme loca pensando en lo que vendría. Doña Alma, mi vecina, tocó mi puerta el jueves. Celia, ¿estás bien? Te noto diferente. Le sonreí con cansancio. Estoy bien, Alma. Solo preparándome para algo importante. Ella me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. Tiene que ver con tu hijo. No le había contado nada, pero las vecinas siempre saben. Siempre notan. Asentí sin dar detalles. Alma puso su mano sobre la mía. Celia, yo no sé qué pasó. Pero sé que eres una mujer buena. Y sé que a veces nuestros hijos nos fallan de maneras que nunca imaginamos. Si necesitas algo, lo que sea, toca mi puerta. Día o noche. Sus palabras me quebraron un poco. Era el tipo de amor que Mario debería haber mostrado y que una vecina casi extraña me estaba dando. El viernes preparé todo para el sábado. Organicé los documentos en orden cronológico. Practiqué frente al espejo lo que iba a decir. Mario, sé lo que planeabas hacer. No. Muy directo. Mario, tenemos que hablar sobre unos documentos. Muy suave. Mario, ¿por qué intentaste robarme? Muy agresivo. Al final decidí que no iba a practicar más. Las palabras saldrían cuando tuvieran que salir. Preparé café para 2. Saqué las tazas buenas. Las que uso solo en ocasiones especiales.
Esta definitivamente calificaba como ocasión especial. El sábado me desperté a las 6 de la mañana, aunque Mario vendría a las 2. Me bañé. Me puse un vestido simple pero digno. Color café. Me peiné. Me puse un poco de maquillaje. No porque quisiera verme bien para el sino, porque quería sentirme fuerte. Y cuando me veo arreglada me siento más segura. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma de hace una semana. Esta mujer tenía los ojos más duros, la boca más firme, la espalda más recta. A las 2:05 puse todos los documentos sobre la mesa de la sala. Formé 3 pilas. Una con las evidencias de sus mentiras y préstamos no devueltos. Otra con los documentos falsos del plan de robo. Y la tercera con los papeles del intento de hipotecar mi casa. En el centro de la mesa puse una fotografía. Era de cuando Mario tenía 8 años. Estábamos abrazados frente a esta misma casa el día que la compramos. Los dos sonreíamos. Los dos parecíamos felices. Puse esa foto ahí para recordarnos a ambos quienes fuimos alguna vez. A las 2 en punto tocaron la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Caminé hacia la puerta. Respiré hondo. Y abrí. Mario estaba parado en el umbral con una sonrisa nerviosa. Llevaba una camisa blanca y jeans. Se veía cansado. Tenía ojeras. Probablemente no había dormido bien pensando en por qué yo lo había citado así. «Hola mamá», dijo, e intentó abrazarme. Di un paso atrás. Él notó el rechazo y su sonrisa vaciló. «Pasa», le dije con voz neutra. Entró mirando alrededor como si buscara señales de que estaba pasando. «Siéntate», le indiqué señalando el sofá frente a la mesa donde había puesto todos los documentos. Se sentó despacio. Sus ojos cayeron sobre los papeles y vi cómo su rostro cambiaba. Primero confusión. Luego reconocimiento. Finalmente miedo. «Mamá, ¿qué es todo esto?». Su voz trataba de sonar casual, pero le temblaba. Me senté en la silla frente a él. La mesa con las evidencias entre nosotros como un campo de batalla. «Eso es exactamente lo que tú me vas a explicar, Mario». Tomé la primera pila de documentos. Los extractos bancarios con todas las transferencias marcadas en amarillo. $12,800, dije mostrándole los papeles. «Eso es lo que te presté en los últimos 3 años. Préstamos que nunca devolviste. Préstamos que prometiste pagar y nunca lo hiciste». Mario intentó interrumpir, pero levanté mi mano. «No. Ahora hablas cuando yo termine. $12,800 no es poco dinero para una mujer que vive con una pensión de $450 al mes. Tuve que dejar de comprar medicinas algunas veces. Tuve que comer menos. Tuve que sacrificarme. Pero lo hice porque eres mi hijo. Porque te amo. Porque una madre hace sacrificios». Mario abrió la boca para hablar, pero yo continué. Tomé la segunda pila. Los documentos falsos. La procuración. La escritura de compraventa. La autorización bancaria. Los puse frente al uno por uno como cartas en un juego mortal. «Estos son los documentos que ibas a hacerme firmar el domingo pasado. El día del almuerzo que nunca fue un almuerzo. Era una trampa. Una trampa para robarme todo lo que tengo. Mi casa. Mis ahorros. Mi vida entera. Todo por $1 y un papel firmado». Su cara se puso blanca. Completamente blanca. «Mamá, yo puedo explicar». Su voz era apenas un susurro. «Explica entonces», le dije con una calma que no sabía que tenía. «Explícame cómo un hijo planea robarle a su propia madre. Explícame cómo falsificas documentos. Explícame cómo practicas copiar mi firma. Explícame cómo me miras a los ojos y me dices que me quieres mientras planeas dejarme en la calle». Las palabras salían de mí como cuchillos. Cada una afilada. Cada una certera. Mario se pasó las manos por la cara. Cuando las quitó tenía los ojos rojos. «No era mi idea», dijo finalmente. «Fue Luciana. Ella». Me reí. Fue una risa amarga y seca. «¿Luciana? Ah, claro. Culpa a tu esposa. Como si tú no tuvieras cerebro propio. Como si tú no hubieras estado presente en cada paso de este plan».
Tomé la tercera pila de documentos. El intento de hipoteca. Las firmas falsificadas. ¿Esto también fue idea de Luciana? ¿Cuándo intentaste hipotecar mi casa sin que yo lo supiera? ¿Cuándo falsificaste mi firma para conseguir $30,000? Se puso de pie. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Quién te lo dijo? Ahora había rabia en su voz. No arrepentimiento. No vergüenza. Rabia porque lo descubrieron. Siéntate, le ordené con voz de acero. Se sentó. Yo me quedé de pie. Quería verlo desde arriba. Quería que sintiera lo pequeño que era en este momento. ¿Cómo lo sé? Porque no soy la vieja tonta que ustedes creen que soy. Porque tengo gente que me cuida más que mi propio hijo. Porque Jorge es mi contador y cuando viniste a pedirle ayuda con tus documentos fraudulentos, él me avisó. Vi cómo la realización lo golpeaba. Jorge. Su plan perfecto había fallado por un detalle que no previó. Que el contador que contrató era mi contador. La ironía era casi cómica. Mario, dije sentándome de nuevo, voy a preguntarte algo y quiero que me contestes con la verdad. ¿Alguna vez me amaste? ¿Alguna vez fui algo más para ti que una fuente de dinero? Las lágrimas empezaron a rodar por su cara. Pero yo ya no creía en sus lágrimas. Ya había visto demasiado. Mamá, claro que te amo. Eres mi madre. Su voz se quebraba. Pero estamos desesperados. Tenemos deudas. El negocio de Luciana fracasó. Debemos dinero a gente peligrosa. Necesitábamos esa casa. Necesitábamos ese dinero. Iba a ser temporal. Te íbamos a cuidar. Te íbamos a... Lo interrumpí golpeando la mesa con la mano. ¿Temporal? ¿Me iban a cuidar? Mario, estos documentos me dejaban sin nada. Sin casa. Sin ahorros. Sin nada. ¿Dónde iba a vivir yo? ¿En la calle? ¿En un asilo? ¿O simplemente esperabas que desapareciera convenientemente? El silencio que siguió fue la respuesta. Él nunca había pensado en eso. O peor, si había pensado y no le importó. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Continué. No es que intentaras robarme. No es que falsificaras mi firma. No es ni siquiera que me usaras toda mi vida. Lo más triste es que yo hubiera dado todo voluntariamente si me lo hubieras pedido. Si hubieras venido y me hubieras dicho, mamá, estoy en problemas, necesito ayuda, yo hubiera vendido mi casa. Hubiera vaciado mis cuentas. Hubiera dormido bajo un puente si eso significaba salvarte. Esas palabras lo rompieron. Empezó a sollozar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Fue un error. Un error terrible. Luciana me convenció. Me dijo que tú no lo notarías. Que tú ibas a estar mejor. ¿Qué? Lo miré fijamente. Luciana le hizo lo mismo a su propia madre hace 6 años. Lo sabías. Vi en sus ojos que sí lo sabía. Lo sabías. Y aún así pensaste que era buena idea hacerme lo mismo a mí. Tu propia madre. La mujer que te cargó 9 meses. Que trabajó 2 empleos para que pudieras estudiar. Que vendió las joyas de su madre muerta para pagar tu universidad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Ya no podía mirarlo. Tuve que decidir esta semana si te denunciaba. Si llamaba a la policía y te hacía enfrentar consecuencias legales por fraude y falsificación. El abogado me dijo que tengo caso. Que podrías ir a la cárcel. Escuché cómo se ahogaba detrás de mí. Por favor, mamá, no. Los niños. Piensa en los niños. Me volteé tan rápido que él se sobresaltó. ¿Ahora piensas en los niños? Cuando planeabas dejar a su abuela sin casa no pensaste en ellos. Cuando me alejabas de ellos no pensaste en ellos. No uses a mis nietos como escudo. Tú nunca pensaste en ellos. Solo pensaste en ti. Volví a sentarme. Estaba cansada. Tan cansada. No voy a denunciarte. No porque no lo merezcas. Lo mereces. Sino porque yo no soy como tú. Yo no destruyo a mi familia sin importar qué. Pero esto es lo que va a pasar. Saqué otros papeles. Los nuevos documentos que Jorge me había ayudado a preparar. Mi casa ahora está protegida legalmente. Nunca podrás tocarla.
Mis cuentas tienen bloqueos y alertas. Nunca podrás acceder a ellas. Mi testamento cambió. Ya no heredas nada. Todo va a una fundación que ayuda a ancianos víctimas de abuso familiar. Vi como cada palabra lo golpeaba como un puñetazo. Mario, tú elegiste el dinero sobre mí. Ahora vives con esa elección. No quiero verte más. No quiero tus llamadas. No quiero tus visitas. No quiero nada de ti. Se puso de pie desesperado. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Somos familia. Me levanté también y lo miré directo a los ojos. La familia no roba. La familia no miente. La familia no traiciona. Tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste que yo era un problema que resolver en lugar de una madre que amar. Caminé hacia la puerta y la abrí. Vete. Y no vuelvas. Mario se quedó parado ahí, llorando, temblando. Mamá, por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar. Voy a dejar a Luciana. Voy a... Lo detuve con una mirada. Ya no queda nada que salvar aquí. Mario, lo destruiste todo. Tú solo. Ahora vive con eso. Dio unos pasos hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Y si los niños preguntan por ti? Esa pregunta casi me rompe. Casi. Diles la verdad. Diles que su padre intentó robarle a su abuela y ella tuvo que protegerse. O miénteles. Ya eres experto en eso. Salió por la puerta sin mirar atrás. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché el motor de su auto encendiéndose. Escuché cómo se alejaba. Cerré la puerta y puse el seguro. Me quedé ahí parada, apoyada contra la puerta, hasta que mis piernas cedieron y me dejé caer al suelo. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por el hijo que perdí. Por la familia que nunca tuve. Por los años desperdiciados en ilusiones. Por los nietos que ya no vería crecer. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente había dicho la verdad. Finalmente me había defendido. Finalmente había elegido mi dignidad sobre mi necesidad de ser amada. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y cuando me levanté del suelo una hora después, era una mujer diferente. Una mujer que había sobrevivido a lo peor. Una mujer que había peleado y ganado. Una mujer que ya no necesitaba el amor de nadie para saber que valía. Me bastaba con mi propio respeto. Los primeros días después del confronto fueron los más difíciles. La casa se sentía más vacía que nunca. Pero era un vacío diferente. Antes era un vacío de esperanza no cumplida. Ahora era un vacío de liberación. Ya no esperaba llamadas que nunca llegaban. Ya no inventaba excusas para hijos que no me querían. Ya no vivía en la mentira. Vivía en la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, también era limpia. Doña Alma tocó mi puerta el martes por la mañana con un guiso caliente. No sé qué pasó el sábado, pero escuché llorar. Y sé que no ha salido desde entonces. Intenté decirle que estaba bien, pero ella simplemente entró y puso el guiso en la cocina. Celia, no tienes que contarme nada. Pero tampoco tienes que estar sola. Se quedó toda la tarde. Tomamos café. Vimos una telenovela absurda. Nos reímos de los diálogos ridículos. Y por primera vez en años, no me sentí sola. Ella me contó que tenía 3 hijos. 2 vivían lejos y uno había muerto joven. A veces pienso que el que murió fue el único que realmente me amó, dijo con tristeza. Los otros me llaman en Navidad y mi cumpleaños. Eso es todo. Así que entiendo el dolor de una madre que da todo y recibe migajas. Sus palabras me reconfortaron. No porque su dolor fuera igual al mío, sino porque me recordó que no estaba sola en esto. Que había millones de madres viviendo esta misma traición silenciosa. El miércoles llamé a Jorge para agradecerle. Celia, ¿cómo estás? ¿Hablaste con Mario? Le conté todo. Cada palabra del confronto. Cada documento mostrado. Cada lágrima derramada. Jorge escuchó en silencio y cuando terminé dijo, hiciste lo correcto. Sé que no se siente así ahora. Pero te salvaste a ti misma. Y eso toma más coraje del que la mayoría tiene. Sus palabras me dieron fuerzas.
Me recordaron que elegir mi dignidad no era egoísmo. Era supervivencia. El jueves empecé a reorganizar mi vida. Literalmente. Saqué todas las fotos de Mario de las paredes. No las tiré. No podía. Pero las guardé en una caja en el closet. Quité el número de teléfono de emergencia que tenía pegado en el refrigerador. Antes decía, en caso de emergencia, llamar a Mario. Ahora ponía el número de Doña Alma y de Jorge. Cambié las prioridades en mi vida porque mis prioridades anteriores me habían traicionado. Encontré en un cajón los dibujos que Mario me hacía de niño. Corazones de colores. Casas con chimeneas. Familias felices. Te amo, mamá, escrito con letras torcidas. Esos dibujos eran de un niño que yo conocí. Un niño que me amaba sinceramente. Pero ese niño ya no existía. Se había convertido en un hombre que yo no reconocía. Guardé los dibujos con las fotos. Recuerdos de una vida que ya no era mía. El viernes salí de mi casa por primera vez en días. Caminé por el mercado. Compré flores frescas para mi sala. Compré ingredientes para cocinar algo que me gustara a mí. No lo que le gustaba a Mario. No lo que solía preparar esperando sus visitas. Sino algo para mí. Un pollo al horno con hierbas. Papas rostizadas. Una ensalada fresca. Cociné con música de fondo. Puse la mesa bonita. Y cené sola pero no triste. Cené en paz. Esa noche sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. Señora Celia. Era una voz de mujer joven. Sí, soy yo. Hubo un silencio y luego, soy Hilda. La mamá de Luciana. La verdadera mamá. No sé si Mario le contó de mí. Mi corazón se aceleró. No, no me contó nada. Hilda suspiró profundo. Me imagino. Señora Celia, supe por un conocido mutuo lo que pasó. Lo que mi hija y su hijo planearon hacerle. Necesitaba llamarla. Me senté despacio. Usted es la señora a quien Luciana le robó su casa hace años. Otra pausa larga. Sí. Y quería decirle que hizo lo correcto al protegerse. Yo no lo hice. Yo firmé todo lo que me pusieron enfrente porque no quería creer que mi propia hija pudiera hacerme eso. Y me quedé sin nada. Literalmente sin nada. Vivo ahora con mi hermana en un cuarto prestado. A mis 72 años. Sin casa. Sin ahorros. Sin nada. Su voz se quebraba pero continuó. Usted fue más fuerte que yo. Usted se defendió. Y por favor, no se sienta culpable. Nuestros hijos tomaron decisiones. Decisiones horribles. Pero no es nuestra culpa. Nosotras dimos amor. Ellos eligieron traición. Esa diferencia es importante. No cargue con su culpa además de con su dolor. Lloré escuchándola. Lloré porque sus palabras eran exactamente lo que necesitaba oír. Gracias, fue todo lo que pude decir. Gracias por llamar. Hilda me dio su número. Si alguna vez necesita hablar con alguien que entiende exactamente lo que está viviendo, llámeme. A cualquier hora. Colgamos y me quedé con el teléfono en la mano por largo rato. Hilda había perdido todo. Y aún así tuvo la generosidad de llamar a una extraña para ofrecerle consuelo. Eso era amor. Amor real. No el amor manipulador y condicional que Mario me había dado, sino amor genuino y desinteresado de una mujer que entendía mi dolor porque lo había vivido. El sábado, una semana después del confronto, me desperté diferente. Más ligera. Como si un peso que había cargado años finalmente se hubiera caído. Me di cuenta de que no había revisado mi teléfono en la mañana esperando mensajes de Mario. No había planeado mi día alrededor de la posibilidad de que él llamara. No había vivido en función de él. Por primera vez en décadas, mi vida era completamente mía. Doña Alma me invitó a un grupo de amigas que se reunían los sábados para tejer y conversar. Dudé al principio, pero luego pensé, ¿por qué no? Fui. Había 6 mujeres, todas mayores de 60, todas con historias de hijos ausentes, de familia que dolía, de soledad elegida sobre compañía tóxica, y todas sobreviviendo, todas encontrando alegría en cosas pequeñas.
en amistades genuinas, en días sin drama, en paz. Una de ellas, Teresa, me dijo algo que se quedó conmigo. Celia, la sangre te hace pariente, pero el respeto y el amor te hacen familia. Y a veces la familia que eliges es mejor que la familia que te tocó. Tenía razón. Estas mujeres, que apenas conocía, me mostraban más cariño genuino que Mario en años. Me preguntaban cómo estaba y realmente querían saber. Me ayudaban sin esperar nada a cambio. Me incluían porque querían mi compañía, no porque necesitaran algo de mí. Empecé a ir a ese grupo cada sábado. Aprendí a tejer. Hicimos bufandas para donar a un refugio. Cocinamos juntas. Celebramos cumpleaños. Nos visitamos cuando alguien estaba enferma. Construimos una red de apoyo que era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Y lentamente, muy lentamente, el agujero que Mario había dejado empezó a llenarse. No con otra persona, sino con mi propio amor propio. Con mi propia compañía. Con la certeza de que yo valía. Con o sin hijo. Con o sin familia. Yo valía. Cambié mi testamento oficialmente. Todo iría a la Fundación de Protección a Ancianos en Situación de Abuso. El abogado me felicitó. Señora Olivares, esto va a ayudar a muchas personas. Su dolor va a transformarse en protección para otros. Esa idea me dio propósito. Mi sufrimiento no había sido en vano si podía evitar que otras madres pasaran por lo mismo. Firmé los papeles con mano firme. Este era mi legado. No Mario. Sino esto. Ayuda real para gente real. Los meses pasaron. No volví a saber de Mario. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera en mi cumpleaños. Esa ausencia confirmaba todo. Él nunca me amó realmente. Solo amó lo que podía obtener de mí. Y cuando esa fuente se secó, yo dejé de existir para él. Dolió. No voy a mentir. Pero fue un dolor limpio. Un dolor que sanaba. No como el dolor anterior que solo se infectaba más con cada nueva mentira. Mi casa ya no se sentía vacía. Ahora tenía visitas reales. Amigas que venían a tomar café. Doña Alma que traía postres. El grupo de tejido que a veces se reunía en mi sala. Risas genuinas. Conversaciones reales. Conexiones humanas que no dependían de la sangre sino del respeto mutuo. Esta era mi familia ahora. Una familia que elegí. Una familia que me eligió de vuelta. Y eso, descubrí, valía más que cualquier lazo genético forzado. Han pasado 8 meses desde aquel sábado. 8 meses desde que confronté a Mario. 8 meses desde que elegí mi dignidad sobre mi necesidad de ser amada por mi hijo. Y aunque el dolor nunca desaparece completamente, puedo decir que ahora vivo en paz. Una paz que no conocía cuando vivía esperando migajas de afecto. Una paz que viene de saber que hice lo correcto. Que me defendí. Que no permití que me borraran. Mi vida ahora es diferente. Más pequeña en algunos aspectos. Ya no tengo un hijo que llamar. Ya no tengo nietos que visitar. Ya no tengo esa fantasía de la familia unida en Navidad. Pero mi vida también es más grande en otros aspectos. Tengo amigas verdaderas. Tengo días sin ansiedad. Tengo noches donde duermo tranquila sabiendo que mi casa está segura. Que mis ahorros están protegidos. Que nadie está planeando robarme mientras yo duermo confiada. El grupo de tejido se convirtió en mi familia. Celebramos todo juntas. Cumpleaños. Días festivos. Simplemente martes sin razón especial. Nos cuidamos cuando alguien está enferma. Nos prestamos dinero sin esperar que nos lo devuelvan. Nos escuchamos sin juzgar. Esto es familia. Esto es amor. No el amor condicionado de Mario que solo existía cuando yo tenía algo que darle. Sino amor genuino que existe simplemente porque sí. Doña Alma me dijo hace un mes: Celia, desde que todo esto pasó te veo más viva. Es extraño decirlo porque sé que estás sufriendo. Pero es como si finalmente te hubieras liberado de algo que te estaba matando lentamente. Tiene razón. Vivir en la negación me estaba consumiendo. Fingir que mi hijo me amaba cuando claramente no era así. Justificar cada desplante. Cada mentira. Cada ausencia. Eso era más doloroso que aceptar la verdad y seguir adelante.
Empecé a ser voluntaria en la Fundación de Protección a Ancianos. La misma fundación que heredará todo cuando yo muera. Trabajo ahí 2 veces por semana. Ayudo a otras personas mayores que están pasando por abuso familiar. Les cuento mi historia. Les muestro que sí se puede sobrevivir, que sí se puede reconstruir, que el amor de un hijo no define tu valor como persona o como madre. Conocí a tantas mujeres con historias similares. Hijos que robaron, hijas que manipularon, familias que traicionaron. Y todas, absolutamente todas, se culpaban a sí mismas. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Por qué no soy suficiente? Yo les digo lo mismo que ahora me digo a mí: no hiciste nada malo. Diste amor. Ellos eligieron traición. Esa diferencia es crucial. No podemos controlar las decisiones de otros. Solo podemos controlar cómo respondemos. Una tarde de septiembre estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a Mario. Fue la primera vez en 8 meses. Estaba solo. Se veía cansado. Más viejo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi algo en su mirada. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿Dolor? No lo sé. Y la verdad, ya no importa. Desvié la mirada y seguí con mis compras. Mi corazón latió rápido, pero no me derrumbé. No corrí hacia él. No le hablé. Simplemente seguí con mi vida. Porque eso es lo que hago ahora. Sigo adelante. No sé si Mario se arrepiente realmente. No sé si alguna vez entiende el daño que causó. No sé si Luciana sigue manipulándolo o si finalmente abrió los ojos. Y he llegado a un punto donde esas preguntas ya no me quitan el sueño. Él hizo sus elecciones. Yo hice las mías. Nuestros caminos se separaron. Y está bien que así sea. No toda historia tiene un final feliz de reconciliación. A veces el final feliz es simplemente encontrar paz en la distancia. Cambié muchas cosas en mi vida. Empecé a tomar clases de pintura. Algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo porque estaba ocupada siendo la madre perfecta para un hijo que no lo apreciaba. Descubrí que soy bastante buena pintando paisajes. Tengo varios cuadros en mi sala ahora. Paisajes de lugares donde nunca he estado, pero donde me gustaría ir. ¿Quién sabe? Tal vez algún día viaje. Tal vez use parte de mis ahorros en conocer el mar. En ver montañas. En vivir un poco antes de que sea demasiado tarde. También empecé a escribir. No un libro ni nada formal. Solo un diario donde escribo mis pensamientos. Mis sentimientos. Mi proceso de sanación. Algún día tal vez alguien lo lea y encuentre consuelo. Tal vez otra madre que está pasando por lo mismo lea mis palabras y se sienta menos sola. Tal vez mi dolor sirva para iluminar el camino de alguien más. Y si eso pasa, entonces todo habrá valido la pena. He aprendido que el amor de madre es lo más puro y lo más peligroso que existe. Puro porque das sin esperar nada a cambio. Peligroso porque esa generosidad puede ser explotada por gente sin escrúpulos. Incluso si esa gente es tu propio hijo. Aprendí que amar no significa permitir abuso. Que poner límites no es falta de amor. Que decir no más es a veces el acto de amor propio más importante que puedes hacer. Si pudiera hablarle a la Celia de hace un año, le diría: todo va a estar bien. Vas a pasar por un infierno. Vas a llorar hasta que creas que no te quedan más lágrimas. Vas a cuestionar todo sobre ti misma. Pero del otro lado de ese dolor hay libertad. Hay paz. Hay una versión de ti que es más fuerte, más sabia, más completa. Una versión que no necesita la validación de nadie para saber que vale. Hoy es sábado. El grupo de tejido viene en 1 hora. Teresa trae su famoso pastel de zanahoria. Alma prometió enseñarnos un punto nuevo. Hilda, la mamá de Luciana, ahora también viene. Nos hicimos amigas cercanas. Compartimos el dolor único de haber sido traicionadas por nuestros hijos. Pero también compartimos la alegría de haber sobrevivido. De haber elegido vivir en lugar de simplemente existir esperando amor que nunca llegaba. Preparé café. Saqué las tazas buenas. Las mismas que usé el día del confronto con Mario. Pero ahora las uso para algo mejor. Para celebrar amistades reales. Para honrar conexiones genuinas.
para brindar por mujeres que se sostienen unas a otras cuando el mundo intenta derrumbarlas. Miro alrededor de mi casa. Las paredes que pinté de un color nuevo. Las plantas que florecen en cada ventana. Los cuadros que pinté yo misma. Esta casa es mía. Realmente mía. Y nadie me la va a quitar. Miro por la ventana y veo el cielo despejado. Hace un día hermoso. Y pienso en todas las madres que están ahora mismo donde yo estaba hace 8 meses. Sufriendo en silencio. Justificando lo injustificable. Amando a quien no las ama de vuelta. Y quiero decirles, eres suficiente. Siempre fuiste suficiente. El problema nunca fuiste tú. Tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a decir basta. Tienes derecho a elegir tu paz sobre su conveniencia. La vida después de la traición es posible. No será la vida que imaginaste. No será la familia con la que soñaste. Pero puede ser buena. Puede ser plena. Puede ser tuya de una manera que nunca fue cuando vivías en función de otros. Yo soy Celia Olivares. Tengo 69 años. Soy madre de un hijo que me traicionó. Y soy sobreviviente de mi propio amor. Y eso, he descubierto, es suficiente. Tocan la puerta. Llegan mis amigas. Llega mi familia elegida. Llega mi vida real. Abro la puerta con una sonrisa. Una sonrisa genuina que no tengo que fingir. Y mientras las abrazo y empezamos nuestra tarde de sábado, pienso, esto es felicidad. No la felicidad perfecta de los cuentos de hadas, sino la felicidad real de una mujer que sobrevivió a la tormenta y ahora baila bajo la lluvia. Y tú que estás leyendo esto. Tú que tal vez estás pasando por algo similar. Tú que sientes que tu familia te ha traicionado. Tú que te preguntas si valiste la pena. Déjame decirte, sí vales. Siempre valiste. Y mereces amor verdadero. Amor que no duele. Amor que no roba. Amor que no traiciona. Y si no lo encuentras en tu familia de sangre, está bien crear una familia de corazón. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre tu dignidad y el amor de alguien que no te amaba de verdad? Cuéntame tu historia. Porque cada historia compartida es una mano extendida a alguien que se siente sola. Cada testimonio es una luz en la oscuridad de alguien más. Y juntas, todas nosotras, podemos construir algo más fuerte que cualquier traición. Podemos construir esperanza.